Bien, vamos a ir, hermanos, al Evangelio según Juan, capítulo 12. Voy a adelantarme algunos capítulos porque quiero hablar de lo que está pasando hoy y que pasó hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Qué está pasando hoy? Hoy, pues, en muchas iglesias se ha estado celebrando lo que llaman por tradición el Domingo de Ramos. ¿Por qué hoy? Pues porque exactamente un domingo, un primer día de la semana para nosotros, que es domingo, el Señor entra a Jerusalén. Y durante esos días que se conoce como la Semana de la Pasión de Cristo, en esos días el Señor sufre, ¿verdad? Camino hacia el matadero. Él muere y entonces resucita el siguiente domingo. Y en Juan capítulo 12 encontramos esa entrada que algunos han titulado como la entrada triunfal a Jerusalén. Y eso lo vamos a ver en todos los 4 evangelios. Y yo quiero empezar con Juan, porque es el evangelio que hemos estado predicando, hermanos, cada domingo. Pero después vamos a ir a Mateo, a Marcos y a Lucas. Muy bien. Evangelio según Juan capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 12. Sígame con su vista, hermano. Dice allí: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Vamos a seguir leyendo versículo 17, hermanos. ¿Está ahí conmigo? Y dice la Biblia en el versículo 17: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Vamos a orar. Padre, una vez más pido tu bendición en la manera en que comunique este mensaje, Señor. Sé que vas a usarlo, y en la manera en que uno reciba ese mensaje, tú vas a aplicarlo, Señor, y vamos a ser transformados. Te ruego que sigas haciendo esta obra de transformación en la iglesia, que la iglesia siga creciendo en la fe, en tu gracia, en el conocimiento de ti, y que, Señor, salgamos de aquí llenos de ti, con el propósito, Señor, real e indicado. Gracias por las visitas, gracias por cada una de ellas, por los hermanos que con mucho esfuerzo han venido de tan lejos, Señor, y otros aquí cerca. Te doy las gracias, Dios mío, bendice sus vidas, y te ruego que si alguien no te conoce aún, sea hoy el día de su salvación. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, el título del mensaje es Camino al Sacrificio. Camino al Sacrificio. Si vamos a Mateo capítulo 21, vaya allí por favor un momentito. Vamos a ir a varios, vamos a mantenernos en estos 4 evangelios, hermanos, durante el mensaje, porque se encuentra en los 4 evangelios y cada uno de ellos tiene un detalle que le suma a la explicación, a la argumentación, al mensaje, lo enriquece para que usted tenga un panorama más amplio de lo que está pasando. Mateo capítulo 21, versículo 1, hermano, dice las escrituras aquí, Mateo hablándole al judío como tal,
Mateo dice aquí, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Está en forma exclamativa, hermanos, si ustedes se dan cuenta. Por eso yo estoy levantando más la voz, porque era una algarabía, era una emoción, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sigue la narración. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Camino al sacrificio. Hermanos, el sacrificio del Cordero está a la puerta. Esto cayó un domingo. 7 días después, el Señor está resucitando de la muerte, de entre los muertos. Dentro de un par de días, el Cordero de Dios será ultrajado. Por eso celebramos esta semana. Estamos recordando lo que el Señor padeció. Estamos recordando la muerte, el sacrificio, el camino, la vía dolorosa, como dice un himno. Estamos recordando, hermanos, estos últimos momentos del Señor. Son días los que le faltan. Mateo capítulo 21 empieza el Señor y entra aquí sentado en un pollino, es decir, en un burrito que nunca nadie había usado. El Señor entra y ya para el domingo resucita de entre los muertos. Ahí está el Cordero de Dios, que no solamente es ultrajado, sino que va a morir en 2 maderos. Va a ser sepultado y exactamente en una semana el camino al sacrificio se convierte en la seguridad del camino a la gloria. Se convierte en su seguridad, mi hermano, si usted creyó. ¿En qué? ¿De qué seguridad estoy hablando? En la esperanza de que un día, así como el Señor resucitó, nosotros resucitaremos también. Eso está escrito. Eso está escrito. Ahora usted se preguntará: pero pastor, siempre he escuchado de que si yo he creído, y yo he creído, pero aquellos familiares míos, aquellos amigos míos que aún no han creído, ¿resucitarán? Sí, van a resucitar, pero para condenación. No para vida, como dicen las Escrituras, sino para condenación. Y serán condenados para siempre en el lago de fuego. Así que espero que en esta mañana usted sepa la gran realidad de la obra del Redentor en estos días que se celebran a partir de hoy. Es un día que por años se ha celebrado como el Día de Ramos. ¿Por qué? Por las ramas que cortan, por las ramas de palmeras que cortan aquellos que no podían tener un manto. Y eso lo vamos a ver ahorita, es por qué ellos cortan esas ramas, es por qué se llama Domingo de Ramos. Yo me acuerdo, hermanos, siendo pequeño, ir con una ramita de esas a la iglesia. ¿Usted alguna vez hizo eso? Me acuerdo que la rama era grande y yo nada más era así como un niño, ¿verdad? Ahí, jugando. Y yo no entendía nada de que yo solamente veía a todo el mundo con ramas y yo también estaba jugando. No sabíamos esto. A veces no sabemos muchas cosas, pero qué bueno cuando uno las lee en las Escrituras, están allí, pero entendemos de qué se trata. Y de eso, con el favor de Dios, quiero predicarles en esta mañana. El camino al sacrificio. Escúcheme bien, todo ya está organizado con muchísimo tiempo de antelación.
Todo ya está preparado. Hasta un pollino ya estaba listo. Piensen en esto. El hijo de una asna está preparado, dispuesto a ser usado por el Salvador. Ahí está esta historia de ese pollino que probablemente está detrás de la cerca viendo a otros pollinos ser usados. Y él probablemente preguntándose, ¿y a mí por qué no me usan? Yo quiero también ser usado. Yo también quiero tener carga sobre mí. Yo quiero ir a los pueblos. Quiero pasear durante kilómetros. Yo quiero ser usado por mi amo. Pero no, ya Dios había designado ese pollino para el Salvador. Él probablemente, hermano mío, comenzó a entristecerse cada noche cuando, yo estoy diciendo, ¿verdad? Una fábula simplemente, en donde esta obra literaria como fábula está el pollino que cada noche observa que probablemente llega su mamá o llega su papá o llegan sus amigos y comienzan a contar las historias y las aventuras que ocurrieron en ese día. Oye, imagínate, me llevaron a tal lugar y después que tuve sobre mí esta carga de leña, después tuve que sobre mí agua que tuve que transportar a otros pueblos o a otra comunidad. Y ese pollino estaba ahí nada más escuchando su historia y él nunca haber hecho nada. Pero nunca se imaginó que estaría sobre él el creador del universo. Ahí estaba el pollino allí preparado, dispuesto a ser usado por el Salvador. Los dueños de esos animales estaban preparados también para que cuando los discípulos, y aquí encontramos la divinidad del Señor, que les dijo, van a ir a tal lugar, a esa aldea que está al frente, van a encontrar una asna con un pollino, desátenla, y si alguien les pregunta qué están haciendo, díganle que yo lo necesito. Y así fue. Y pasó así. Cuando ellos van y encuentran el asna, se acuerdan de las palabras del Señor, lo desatan y alguien allí les dice, ¿qué están haciendo? No, es que el Señor lo necesita. Ok, llévenlo. Wow. Tres cosas que quiero que nosotros observemos aquí son los 3 puntos de esta mañana, hermanos. Sumisión y obediencia. Hay un sentir y hay una sensibilidad a la palabra de Dios. Y es lo que quiero que nosotros entendamos, ese sacrificio que se hizo, camino al sacrificio. Y ustedes y yo debemos de entender que en esta vida que nosotros estamos, hermanos míos, estamos en un camino hacia el sacrificio. ¿Sabías eso? Ustedes y yo estamos en un camino al sacrificio. Escuchábamos en esta mañana la escuela dominical y quiero tomar de ahí algo, porque en ese pasaje el Señor, y muy bien mi hermano lo explicó, está dejando saber el alto costo de seguir a Cristo. Y cómo este escriba, siendo un hombre de una reputación como tal, un escriba, uno que escribía las escrituras, era un copista, era uno que copiaba y tenía que contar las letras para que no dejara de pasar ni una de ellas, sino que la escritura sea exacta como está, y la recibía y la volvía a escribir, y tenía conocimiento y tenía un grupo de personas que eran los escribas, que estaban con los ancianos y estaban con toda la gente de la alta corte. Esa gente, hermano mío, escuchó de este escriba decir, no quiero ya estar con ustedes, quiero seguir al Señor. Eso es valentía. Pero él también quería algo, ¿verdad?, del Señor. Y el Señor le dijo claramente, mira, la zorra no tiene dónde dormir. Yo tampoco sé. ¿Estás seguro que quiere seguirme? Hay un sacrificio. Usted está aquí, se está sacrificando. Usted muy bien pudiera estar en otro lugar. Pero yo le doy las gracias a Dios porque usted está aquí en esta mañana. Gracias por estar aquí. Pero sobre todo Dios, que conoce la intención de su corazón, estará gozoso en saber de que usted estuvo aquí. Ahora, escúcheme bien, hermanos míos, y amigo y amiga que me está visitando en esta mañana, que está aquí con nosotros. Desde que usted recibe a Cristo como Salvador, empieza ese sacrificio. Desde ese día empieza ese sacrificio. En donde ya yo comienzo a entender, porque obviamente uno va arrastrando tantas cosas de este mundo que creemos que tenemos que seguir con ellas en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús debemos de desprendernos de todo lo que nos ataja, lo que nos detiene, lo que nos imposibilita ser fiel al Señor. Dios probablemente te quiera usar a ti de una manera mucho más especial, pero hay cosas que te están atajando, que te están impidiendo esa comunión íntima con el Señor. Hay un sacrificio, camino al sacrificio.
La Biblia enseña de morir a este mundo. La Biblia enseña al apóstol Pablo decir en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bendición saber, como el apóstol lo dijo, que ya las cosas que para él eran importantes, ya los tenía como desperdicio por amor a Cristo. No estoy diciendo que usted no tenga lo que pueda tener para vivir, hermanos míos, como Dios quiere que usted viva. No estoy diciendo nada de esto. Lo que te detiene servir a Dios. Lo que te detiene amar a Dios. Lo que te detiene y que no quieres sacrificarte. Pero es un camino al sacrificio. El Cordero de Dios no tenía que hacerlo. El Hijo de Dios no tenía que venir. El Salvador del mundo no tenía que morir por ti y por mí. Pero porque nos vio como ovejas sin pastor, tuvo compasión de nosotros, dice la Biblia, y entonces vino para morir en tu lugar y en mi lugar. Que no podíamos hacer nada para salvarnos. Y usted todavía no puede hacer nada para salvarse, solamente Cristo. Ahí está. Los apóstoles no entendían. Juan capítulo 12, versículo 16 dice eso, que no entendían. Ellos lo vinieron a entender después que el Señor fue glorificado, dice las Escrituras. Que ellos entendieron todo esto que estaba escrito. Los demás seguidores no sabían lo que se estaba orquestando. Los que se oponían, hermano mío, los fariseos, decían, mira cómo el mundo se va tras él. Hermanos, apenas el Señor estaba entrando a Jerusalén para dejar saber al mundo entero de aquel entonces y hasta nuestros días que se necesitaba terminar ese camino hacia el sacrificio. Ahora, escúcheme bien. Ese camino no empezó allí. Mire Lucas capítulo 9, por favor. En Lucas capítulo 9 encontramos cuando empezó ese camino a Jerusalén. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, por favor. Cuando las Escrituras dice aquí claramente en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a dónde, hermanos. Ese versículo es clave. Porque a partir de ahí el Señor afirmó su rostro, como quien dice, voy para allá, Rafa, voy para allá, Alex, voy para allá, Luis, voy para allá, Gustavo, voy para allá, por ti voy para allá. Voy a Jerusalén, voy a morir por ti. Afirmó su rostro. Como cuando tú estás ya decidido a hacer algo que va a costarte lo más precioso que tienes, la vida. El Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y a partir de allí, todo el camino va dirigido a ese punto, a ir al Calvario. A ir al Calvario. Sí, fue a Galilea y subió y bajó. Pero a partir de allí, su enfoque era, voy a ir a morir en tu lugar. Voy a cumplir lo que está escrito de mí. Muchas personas comienzan a corear, sálvanos ahora, Señor. Sálvanos ahora, Señor. Eso es lo que significa Hosana, una palabra en hebreo. Yo cada vez que estudio este pasaje siempre viene el corito. Hosana, 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 oh Señor. ¿Ustedes saben ese corito? Creo que todos los que asistimos a una iglesia católica lo aprendemos, ¿verdad? Pero está en un versículo de la Biblia. Y es un buen coro cuando dice ahí, Hosana, Hosana, Hosana. Oh Señor. ¿Qué significa Hosana? ¿Usted se preguntó alguna vez? Es una palabra hebrea, no tiene sino una traducción que es sálvanos ahora, Señor. Sálvanos ahora. Era un canto que estaba bien pegado en la mente del judío, hermanos. ¿Por qué? Porque lo cantaban todas las mañanas en el templo, los famosos salmos de aleluya. El Salmo 118 es el último de ellos. Vaya conmigo allí, por favor, a los salmos. Recuerden que los salmos era el himnario de los judíos.
Y el Salmo 118 es un salmo que ellos cantaban en las mañanas en el templo, lo cantaban cuando habían fiestas de dedicación y lo cantaban cuando era esta época de Pascua. Lo cantaban. Es un salmo de acción de gracias. Cuando nosotros miramos, hermanos míos, aquí en este salmo, estas gafas ya no me dejan ver bien, hermanos. Oren por eso, de que Dios me ayude. Esta alabanza, hermano mío, allí cuando usted comienza a leer este salmo, del versículo 5 en adelante, allí desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Estamos ahí, hermanos? Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es un salmo muy bonito que usted a lo mejor se lo ha aprendido de memoria. Pero es ese salmo, hermano mío, en donde el Señor nos está dejando saber aquí, el Espíritu Santo obviamente, que era un salmo mesiánico. Los judíos como tal lo entendían que se refería al Mesías que iba a venir. Mire el versículo 25, hermanos. Ahí está. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esa palabra que está ahí escrita en español es Hosana. Si usted lo lee en hebreo, ahí va a aparecer Hosana. Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso es lo que le están cantando a él. Sí, que era algo, hermano mío, que la gente comenzó a escuchar y aquellos que aún no creían en el Señor decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Oh, él es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Hermanos, y aún así gente no creyó. ¿Puede imaginarse eso? Es algo increíble, hermanos, que el Señor entrando en Jerusalén aún le cantaban ese salmo. Y la gente todavía preguntaba, ¿y quién es este? Hoy lo hace la gente. Hoy debieran en cada iglesia, hermano mío, cada iglesia predicar este mensaje de la realidad del Salvador. Que Él es una persona histórica que vivió ciertamente y que entró a Jerusalén, hermanos míos, y que la gente que lo conocía y la gente, hermano, que creía en Él como el Mesías, se quitaron los mantos. Y comenzaban entonces a ponerlo en el suelo. Se quitaban los mantos. Los apóstoles fueron los primeros, los que trajeron el pollino. Se quitaron los mantos y los pusieron sobre el pollino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Todo, hermano mío, todo esto resultó en la encarnación. Todo esto resultó en la conmoción, de toda la ciudad. Conmoción de toda la ciudad. Todo este era el camino al sacrificio que empezó en Lucas 9:51. Por lo tanto, debemos reconocer el impacto del camino al sacrificio que llevó al Cordero de Dios a cumplir, porque Él cumplió. Él no se rajó. Así no que decimos cuando alguien pierde un examen, ¿qué? ¿Te rajaste? El Señor cumplió. Angustiosamente, pero cumplió con la obra de redención, para que ustedes y yo sigamos sus pisadas. ¿En qué? En su misión y obediencia. Vea conmigo aquí en este pasaje de Mateo capítulo 21, versículos 2 al 8, hermanos. Mateo 21, versículos 2 al 8. Voy a leerlo otra vez. Dice en las Escrituras, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros,
Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La sumisión. Hermanos míos, aquí encontramos una gran verdad que a muchos no nos gusta. Y es que el Señor no es solamente Salvador, Él es Señor. Y es que nosotros, una vez que somos salvos, tenemos que reconocer que tenemos que someternos a su autoridad. Tenemos que reconocer que tenemos que poner nuestros mantos debajo de su trono. Tenemos que reconocer que Él es el Rey de reyes y el Dios de dioses. Tenemos que reconocer que Él es Señor, que ya yo cedí mi autoridad a Él y Él por lo tanto tiene autoridad sobre mí. ¿Cómo se hace eso? Quitándome mi manto. Y si no tengo manto, voy a cortar una rama. Porque yo creo que el que viene allí, lo que dice la Biblia es cierto. Vendrá el rey montado sobre un pollino. Y está montado sobre un pollino. Nadie jamás cumplió con esa profecía. El Señor lo cumplió. Fue a propósito. Él lo necesitaba. Él lo necesitaba. Y hermanos, ¿qué más tiene que cumplir el Señor para que la gente se someta a Él? Nada. Nada. Él cumplió todo. Sin embargo, ustedes y yo, hermanos, hablando de las creyentes, no nos sometemos al Señor como debe ser. Pero qué bendición cuando uno entiende esto, hermano. Que tenemos que quitarnos lo que más nos encierra en nuestro orgullo. El manto. El manto era una prenda especial para las personas. Era una prenda que los cubría de frío, los cubría del viento, los cubría, hermano mío, del polvo. El manto. Aquellos que no tenían eran pobres, no podían tener un manto. Pero ellos decían, pero yo quiero dejar saber al Señor que yo quiero someterme a Él. Y tenían ramas de palmas, ramas de árbol y los ponían en los pies para que cuando pasara por ahí los pisara adrede, como quien dice, te estás sometiendo a mí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Sabías que esta era una expresión que se le hacía nada más a los reyes? ¿Sabías que a los reyes, cuando una persona era ungida como rey, se ponían los mantos de aquellos que eran sus capitanes o los cortesanos, los que estaban en la corte, sobre el trono, y esperaban que él se sentara sobre sus mantos? Y eso era como, me estoy sujetando a ti, quiero que sepas que te he aceptado como mi Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vayamos allí. Segunda de Reyes. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, hermano, para que vea esta práctica. Segunda de Reyes, capítulo 9, hermanos. Estamos ahí, hermanos. Cuando Jehú es ungido rey de Israel, la Biblia enseña que está el profeta Eliseo. Y yo quiero que lea conmigo, hermano, para que vea el contexto. Versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Segunda de Reyes 9, versículo 2. ¿Está ahí conmigo? Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante entre los hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová.
herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta, y ¿qué dice, hermano? Y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Cualquiera dice lo mismo, ¿verdad? ¿Y este loco para qué vino? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es que, hermano, enseguida se sometieron al rey. Enseguida le dijeron: estamos contigo. Yo me pregunto, hermano, ¿estás con el Señor? ¿Estás con Dios? ¿Le has dejado saber al Señor que realmente Él es tu Señor? Si no es así, yo creo que entonces no es tu Salvador. Pero ¿cómo así? Sí, suena bastante fuerte. Pero esas dos cosas están juntas. No están separadas. Si Jesús es tu Salvador, es tu Señor. Si el Señor todavía no es tu Señor, yo estoy quizás dudando que sea tu Salvador. Y digo quizás, ¿por qué? Porque batallamos con la autoridad. ¿O usted no batalla? Batallamos. Batallamos, hay batallas. Pero cuando usted es sensible, cuando usted tiene un mismo sentir, cuando usted busca agradar a Dios, esa batalla se disipa. Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, si es salvo, y la palabra que fue inspirada por Él mismo hace eco en tu corazón. Y es fácil someterse. Amén, hermanos. Es fácil someterse. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles, a dos de sus discípulos: vayan y hagan esto, dice la Biblia, ellos fueron y lo hicieron. Punto. Ellos no entendían qué está pasando, pero fueron sujetos a la autoridad del Señor, aún en ese momento. Se sujetaron. No dijeron: ¿para qué, Señor? Simplemente fueron y encontraron como el Señor lo dijo. Hermano, y una de las cosas que hace que yo y usted, que nosotros nos sometamos al Señor, es atender a la palabra de Dios. Si no atendemos lo que Dios nos dice en su palabra, mucho menos vamos a someternos. ¿Cómo? Si no hay palabra de Dios en donde usted someterse. Pero cuando usted y yo buscamos todos los días someternos a la palabra preciosa del Señor, cuando usted busca intencionalmente escuchar palabra de Dios, cuando usted está buscando realmente, hermano, con la motivación correcta al Señor, yo no tengo duda que Dios le va a hablar. Dios le habla a usted, así sea con la naturaleza. ¿Sabías eso? Es una manera general que Dios se revela al hombre a través de la naturaleza, pero específicamente a través de su palabra y especialmente a través del Señor. Qué bendición nosotros poder entender esto, hermanos, porque esto nos lleva al segundo punto, que es el sentir. El sentir. El sentir. Hermanos, con razón Pablo escribe: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró como cosa a que, hermano mío, amarrarse, a qué decir: no, yo soy Dios, ¿cómo me voy a humillar como uno de mis criaturas? No, él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose un siervo, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Un sentir, un sentir. Mire el versículo 9, hermanos, ahí en Mateo capítulo 21. Dice allí: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: sálvanos ahora al Hijo de David. Hosana al Hijo de David.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es Salmo 118. Hosana en las alturas. Hermanos míos, encontramos claramente aquí cómo la gente entendía que era palabra de Dios lo que estaba sucediendo allí. Era un asunto que estaba moviendo el corazón, porque lo que te mueve a ti y a mí es palabra de Dios. No es la palabra de un predicador. Es la palabra de Dios que ese predicador está hablando. No es la palabra del predicador. Es la palabra de Dios. Eso debe de moverte siempre. Miren Marcos capítulo 11, hermanos, por favor. Marcos capítulo 11, miren versículos 9 y 10. Dice allí la hermosa palabra de Dios: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Hermanos míos, son expresiones que hablan de un rey que existió y que fue David, pero de una promesa que ellos lo tenían aquí. Y era que uno había que nacer que estaría en el trono de David para siempre. Y ese era el Salvador. ¡Qué identificación, hermano mío! ¡Qué identidad! ¡Qué sentir! Usted jamás podrá tener un mismo sentir con un hijo propio que con un hijo extraño. A menos que lo adopte y usted sinceramente lo ame como un hijo suyo. Nosotros todos somos adoptados hijos de Dios. Pero Jesús nos llama hermanos y somos coherederos con Él. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Usted y yo tenemos el mismo sentir. Recuerda que el título del mensaje es Camino al Sacrificio. Camino al sacrificio. El Señor se despojó a sí mismo. Pablo, ¿por qué dice haya pues en vosotros este mismo sentir? Porque la iglesia no lo tenía, hermanos. Muchas veces hay un sentir aquí en el corazón de su pastor y usted tiene otro sentir que yo no sé ni por dónde está. Usted está lejos. Yo estoy aquí. O estamos aquí. Pero hay quienes, hermanos míos, están tan desenfocados que yo no sé ni lo que está pasando por su mente. Tienen un sentir muy diferente. Pero Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2. Vaya ahí, hermano, para que usted lo tenga y lo anote, lo marque ahí. En su Biblia, Filipenses capítulo 2. Pablo lo está dejando saber a una iglesia que él amaba mucho. Una iglesia que no le dio tanto problema como otras, que podemos ver cuando estudiamos las otras cartas a esas iglesias. Pero Pablo aquí en Filipenses capítulo 2, Pablo está hablando aquí, hermano mío, sobre la humillación y exaltación de Cristo. Y él viene y deja saber, comparando a la iglesia, a ustedes y a mí, con Cristo. Mire lo que dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, está ahí, hermano, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, y Pablo de nuevo recalca una vez más, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hermano, el asunto aquí es despojarse. Lo primero era someterse. Ahora, teniendo un mismo sentir, tiene que ver con que yo me despoje a sí mismo, humillándome. Sabes que la carretera de la humildad se cruza con la de la obediencia. La antesala de la humildad es la obediencia.
Usted cuando obedece muestra humildad. Hay que obedecer a Dios, lo que dice su palabra, a través de lo que el pastor le trata de inculcar a usted, de enseñar, de aconsejar. Pero aún que se da el consejo bíblico, que es lo que siempre buscamos, hay quienes duramente no obedecen. No están mostrando humildad, sino lo opuesto a la humildad. Y si usted sigue leyendo el contexto, es que Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde. Y exaltó al Señor. Y así mismo pasa con usted y conmigo. Haya pues en vosotros este sentir. El sentir. ¿Qué hace falta para que te despojes? ¿Qué te tiene amarrado, hermanos? Yo conté esta historia una vez y yo quiero contarla de nuevo. Probablemente usted ya lo ha escuchado de mí. Pero estaba este rey que estaba pidiendo a toda la aldea, que si alguien pudiera, por favor, adiestrar a sus 2 águilas, sería premiado. Y llegó una persona: rey, yo voy a hacer que esas 2 águilas estén adiestradas. Está bien, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? Deme 2 semanas. El rey contrató a ese aldeano, le dijo: ahí está el patio, ahí están las 2 águilas. Todos los días el rey se asomaba a ver el trabajo por la ventana, así lo veía, y veía que el aldeano siempre estaba con un águila, pero había otra en una rama, en un árbol. Y el rey, bueno, pero este hombre siempre veo el mismo águila allí. Pasó una semana. La semana que siguió, el hombre llegó ante el rey y le dijo: rey, no aguanto más. Ajá, ¿qué pasó? Lo que pasa es que estoy trabajando con un águila, pero la otra no quiere. Ajá, y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú eres el que sabe el asunto. No, rey, yo declino. La verdad es que no quiero seguir. No quiero hacerle perder tiempo. Bueno, está bien, no hay problema. Llegó otro aldeano y el rey le hizo la misma pregunta: ¿cuánto tiempo te vas a demorar adiestrando las águilas? Deme 3 días, rey. Y el rey se sorprendió. 3 días, sí. Bueno, está bien. Primer día el rey vio la misma águila en la misma rama y el hombre batallando con una de ellas. Pero al tercer día llegó el aldeano: rey, está listo el trabajo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó? No, ya está listo, rey. ¿Por qué usted me hace esa pregunta? No, porque yo siempre vi un águila en una rama. Ah, sí, yo noté eso. Ay, ¿qué hiciste? Le corté la rama, rey. Eso fue todo. Le cortó la rama al águila. ¿A dónde voy yo, hermano? Aplicando esta ilustración. Hay cosas que estamos siempre amarrados, que Dios va a tener que cortar eso. Que Dios va a tener que cortarlo para que podamos ser sujetos, sumisos y tener un mismo sentir. ¿Qué Dios tiene que cortarte? ¿El empleo? ¿Tu hijo? Duele, suena terrible, pero Dios a veces corta a los seres que más nos amarran para no servir a Dios, para no acercarnos a Él, para no recibirle. Termino con esto, hermanos: la sensibilidad. Recuerda el título del mensaje: camino al sacrificio. Yo no sé, a veces yo me pregunto: Señor, ¿qué necesitará la gente para recibirte? O sea, ¿por qué hay tanta demora? ¿Por qué? Camino al sacrificio. Cuando, hermanos, dejamos de ser sensibles a la palabra de Dios, eso es síntoma de que ya se ha predicado tanto y se ha cerrado tanto el corazón, que el corazón comienza a endurecerse, a coger callo. Y ya ahí no penetra nada. Y ya la persona se vuelve insensible. Pero qué bueno cuando usted todavía es sensible a la palabra de Dios, todavía atiende, todavía escuche. Mira el versículo 10 y 11, hermanos. Dice la Biblia allí: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
¿quién es este? La gente se conmovió. Hermanos, cuando entraron los magos, los astrólogos a Jerusalén, porque habían visto la estrella, ¿se acuerdan allá en Mateo capítulo 2? La Biblia enseña que llegaron unos magos a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La Biblia enseña que Herodes, junto con toda Jerusalén, se conmovieron. ¿Pero por qué pasa eso? Se piensa, hermano, que los magos preguntaban casi a cada persona, ¿dónde está el rey? El rey, ¿dónde está el rey? Antes de llegar al palacio. Y por eso es que se cree que toda la ciudad se conmovía cuando escuchaban esa pregunta, pero ¿cómo así? El rey de los judíos. La gente, hermano mío, aunque tenían la escritura, no la sabían. La Biblia con razón dice claramente que el pueblo sin conocimiento perece. Qué bendición que usted nuevamente ha escuchado palabra de Dios, el Evangelio. La Biblia trata de, hermano mío, de dejarnos saber todo, porque Dios no se esconde de nada. Pero claramente aquí ya había pasado tiempo, hermanos. Había pasado tiempo. El Señor una y otra vez predicando y caminando las calles de Galilea, de Judea, de Samaria, predicando, enseñando, haciendo milagros, hermanos. Estaba el Señor en su actividad. Y aún la gente todavía se preguntaba, ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Ah? Aún el Señor en la cruz del Calvario, gente decía, si baja, creeremos. Baja, a otro salvó. Sálvate a ti mismo y creeremos. Vamos a creerte. Yo estoy seguro que si el Señor se hubiese bajado, no, ahora súbete otra vez y creeremos. O sea, la gente, hermano, se burla de Dios en su cara. Es algo tan terrible. Pero yo tengo que decirlo así, hermano, porque es la gran realidad. No hay sensibilidad. La gente no está sensible al Evangelio. Y hay una apatía, y hay una cuestión, escúcheme bien, escúcheme. Va a llegar un momento en que ya no vas a poder pisar ni siquiera una iglesia. Porque te endureces. Te endureces tanto. Es algo tan triste. ¿Quién es este? Y le responden, es Jesús de Nazaret, profeta. Es aquel que Moisés dijo, y Dios levantará un profeta en medio de ustedes. Él es el profeta. Él es Jesús. Aún así lo crucifican, los mismos que dijeron Hosana. Después estaban diciendo, crucifícale, días después. Crucifícale, crucifícale. Pero es que él dice que es el rey de los judíos. No. Para nosotros el rey es César. Wow, qué mentira tan despreciable. Qué mentira. Odiaron al que amaba. El sacrificio se convierte en gloria, pero muchos queremos la gloria y no el sacrificio. Eso es lo que usted quiere. Pero sabe que para tener un diploma en la universidad tienes que sacrificarte, tienes que estudiar. A menos que compres el título, como pasó con esa muchacha que la están juzgando ahora mismo. Usted sabe esa noticia, ¿verdad? La pobre muchacha, quién sabe qué pasará allí, pero dio unos títulos que no eran correctos, puro plagio, algo tan desastroso. Pero escúcheme, de Dios nadie se burla. Si la ley pudo encontrar esto, ¿quién más que Dios puede encontrar la sinceridad que hay en tu corazón y en el mío? Amén, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque un día como hoy entraste a Jerusalén, lloraste por ella, porque aún no creían en ti. Pero Señor, ha pasado el tiempo y hemos creído, algunos que estamos aquí. Yo quisiera decir todo, Señor, pero no es así. No quiero engañarme a mí mismo. Hay quienes aún no te han creído. Y yo te ruego que hoy sea el día de su salvación. Que podamos hablarle de ti, Señor, a ellos. Gracias te doy por esta gran verdad.
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.